La subasta de sueños rotos. La estación espacial zumbaba con un murmullo bajo de actividad ilegal. El capitán Jonas Torne se subió la capucha aún más mientras caminaba por los corredores sombríos de Nexus 7, un lugar donde la moralidad iba a morir y los créditos lo gobernaban todo. El aire tenía sabor a metal y desesperación, espeso con el humo de una docena de mundos distintos. Jonas había venido por piezas para su nave, nada más. Su carguero necesitaba nuevas bobinas de plasma, y el mercado negro era el único sitio donde podía encontrarlas a precios que pudiera pagar. Pero al pasar junto al salón de subastas, algo le hizo detenerse. Un sonido cortó el ruido como una hoja atraviesa la seda, no los lamentos habituales de compradores decepcionados ni los gritos de vendedores frustrados. Era distinto, más suave, más joven. Le apretó el pecho de una manera que no sentía desde hacía años. Contra su mejor juicio, Jonas entró en el salón de subastas. La sala estaba en penumbra, llena de criaturas de toda la galaxia. Algunas tenían demasiados ojos. Otras lucían escamas que brillaban como joyas, y unas pocas parecían casi humanas, salvo por los extraños colores de su piel o la forma peculiar de sus orejas. Sobre la plataforma, al frente de la sala, estaba una pequeña figura que hizo que Jonas contuviera la respiración. No podía tener más de 7 años, con la piel del color del océano profundo y un cabello que centelleaba como luz estelar. Sus grandes ojos violetas estaban llenos de lágrimas y temblaba como una hoja en tormenta. Siguiente artículo, anunció el subastador con una voz que sonaba a metal molido. Una niña salariana de pura sangre. Perfecta para trabajos domésticos o programas de cría. Puja inicial, 500 créditos. La pequeña alienígena miraba a la multitud de compradores. Sus diminutas manos estaban tan fuertemente entrelazadas que los nudillos se le habían puesto de un azul pálido. Cuando sus ojos encontraron los de Jonas entre el público, algo pasó entre ellos. Una conexión que hablaba de soledad compartida y sueños rotos. 500, gritó una criatura con demasiados dientes. 750, gritó otra. Las lágrimas de la niña caían cada vez más rápido y Jonas sintió que algo se quebraba en su interior. Había visto muchas cosas terribles en sus años de viaje por la galaxia, pero esto era distinto. Era una niña vendida como si fuera mercancía. Mientras las pujas continuaban, Jonas se fue acercando a la plataforma. Los ojos de la niña lo seguían, y podía ver el miedo allí, pero también algo más, quizás esperanza, o simplemente el deseo desesperado de que alguien, cualquiera, la viera como algo más que un objeto. Cuando la puja llegó a 2000 créditos, Jonas se dio cuenta de que su propia mano estaba en el aire. Su voz cortó el ruido antes de que pudiera detenerse. 5000 créditos. La sala quedó en silencio. Incluso el subastador pareció sorprendido por ese salto repentino en el precio. Los otros postores murmuraron y sacudieron la cabeza, pero ninguno quiso ir más alto. 5000 era más de lo que costaba la mayoría de los esclavos, incluso los raros. Vendida al humano del fondo, declaró el subastador con un toque de alegría metálica. Mientras Jonas se dirigía a la estación de pago, su mente corría. ¿Qué acababa de hacer? Era un simple transportista, no un héroe. Apenas tenía créditos para mantener su nave en funcionamiento, mucho menos para cuidar a una niña. Pero cada vez que miraba a la pequeña alienígena, sabía que no podía darse la vuelta e irse. El proceso de pago fue rápido y sucio, el tipo de transacción que no dejaba registros oficiales. Jonas entregó los créditos que había estado guardando para piezas del motor y recibió a cambio un simple chip de propiedad. La sola idea de poseer a otro ser le revolvía el estómago. Cuando le llevaron a la niña, se veía aún más pequeña de cerca. Su piel tenía una cualidad suave y casi luminosa, y su cabello se movía como plata líquida bajo la luz artificial de la estación. Llevaba una túnica gris demasiado grande y sus pies descalzos estaban sucios por caminar sobre el metal frío del suelo. Vamos, dijo Jonas suavemente, extendiendo su mano. Vámonos de aquí. Pero la niña no se movió. Lo miró con esos grandes ojos violetas. Y cuando habló, su voz apenas fue un susurro. Las palabras salieron en un estándar galáctico roto,
fuertemente acentuado con los tonos musicales de su lengua natal. ¿Tú también me venderás como papá lo hizo? La pregunta golpeó a Jonas como un impacto físico. Su mano quedó congelada en el aire entre ambos, y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas que no había derramado en décadas. Aquella diminuta criatura, no mayor que una niña humana, ya había aprendido que los adultos no eran dignos de confianza, que incluso los padres podían traicionar a sus hijos por el precio adecuado. Jonas se arrodilló para quedar a su altura, con la voz gruesa por la emoción cuando al fin encontró palabras para responder. No, pequeña. Nunca te venderé. Nunca. La niña lo estudió largo rato, como si buscara la verdad en sus facciones. Luego, lentamente, puso su pequeña mano en la suya, mucho más grande. El camino de regreso a la nave de Jonas pareció el viaje más largo de su vida. La niña, que en su voz suave y musical le había dicho que se llamaba Raven, se mantuvo muy cerca de él. Se estremecía ante cualquier ruido fuerte y se pegaba a su costado cada vez que otras criaturas pasaban demasiado cerca. La nave de Jonas, la Viento Estelar, no era nada lujosa. Era un viejo carguero que había visto mejores décadas, con parches soldados sobre parches y sistemas que funcionaban más por terquedad que por tecnología. Pero era limpia y segura, y lo más importante, era hogar. Cuando entraron en la nave, Raven miró todo con ojos muy abiertos. Probablemente nunca había visto el interior de una nave espacial, al menos no una que no estuviera diseñada para transportar carga o prisioneros. ¿Tienes hambre?, preguntó Jonas, tratando de recordar qué hacía uno con una niña. Su propia infancia parecía de otra vida, y nunca había tenido hijos. Raven asintió en silencio, todavía sin confiar del todo en aquel humano extraño que había comprado su libertad. La cocina de la nave era pequeña, pero funcional. Jonas calentó unas raciones de proteína y encontró un paquete de barras dulces de fruta que había estado guardando para ocasiones especiales. Cuando puso la comida frente a Raven, ella la miró como si no pudiera creer que realmente fuera para ella. Adelante, la animó. Come todo lo que quieras. Ella comió despacio al principio, luego más rápido, a medida que el hambre vencía la cautela. Jonas la observaba, notando lo delgada que estaba, como su ropa le quedaba suelta en ese cuerpecito. Fuera cual fuera la vida que había tenido antes de ese momento, no incluía comidas regulares. Mientras Raven comía, Jonas activó los sistemas de la nave y comenzó la secuencia de partida. Nexus 7 no era el tipo de lugar donde uno quisiera quedarse, especialmente después de hacer la clase de compra que él acababa de hacer. Habría preguntas, y algunas podrían venir acompañadas de armas. Cuando al fin estuvieron en el hiperespacio, a salvo de la estación y sus peligros, Jonas volvió a la cocina. Raven había terminado de comer y ahora estaba sentada en silencio, con las manos plegadas sobre el regazo. Jonas respiró hondo. Raven, dijo con cuidado, ¿puedes contarme sobre tu familia? ¿Sobre lo que pasó antes de hoy? Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas de nuevo y su voz tembló mientras hablaba. Papá dijo que la cosecha fue mala. Dijo que no teníamos comida para el invierno. Vinieron hombres a la aldea con cosas brillantes, créditos. Papá dijo que yo era especial, que mi linaje era puro. Dijo lo siento, pero la familia necesitaba más los créditos que a mí. Jonas sintió como la ira le subía al pecho, caliente y feroz. ¿Qué clase de padre vendía a su propia hija? Pero se obligó a tragar la rabia y concentrarse en la pequeña criatura rota que tenía enfrente. Lamento que te haya pasado eso, dijo suavemente. Pero ahora estás a salvo. Nadie volverá a venderte. Te lo prometo. Raven lo miró, la esperanza luchando con el miedo en sus ojos violetas. ¿Prometes de verdad? Lo prometo de verdad, respondió Jonas, y lo sintió con cada fibra de su ser. Aquella noche, mientras Raven dormía en el pequeño camarote de invitados que Jonas había preparado a toda prisa para ella, él se quedó de pie en la cubierta de observación de la nave, mirando las estrellas. Su vida acababa de cambiar por completo y no estaba seguro de estar listo para ello. Era un vagabundo, un solitario que había pasado años evitando vínculos significativos.
Pero al escuchar la respiración suave de Raven a través del intercomunicador, Jonas se dio cuenta de que quizá, solo quizá, había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Las estrellas parecían más brillantes, llenas de posibilidad y esperanza. Y por primera vez en años, el capitán Jonas Thorne sintió que estaba exactamente donde debía, aprendiendo a confiar de nuevo. 3 semanas habían pasado desde que Jonas rescató a Raven del bloque de subastas y el viento estelar se había convertido en algo que nunca había sido antes, un hogar lleno de risas. La diminuta alienígena había empezado poco a poco a despojarse de su caparazón de miedo, revelando un espíritu curioso e inteligente que asombraba a Jonas. Cada día, Raven reclamaba el pequeño salón de observación como su lugar favorito en la nave. Pasaba horas allí, pegada a las ventanas de aluminio transparente, mirando cómo las estrellas se estiraban en el hiperespacio. Sus ojos violetas se agrandaban con asombro mientras Jonas le explicaba los distintos sistemas estelares que atravesaban. Las civilizaciones antiguas que alguna vez habían florecido en mundos distantes y los misterios que aún aguardaban en el vasto vacío del espacio. «Cuéntame otra vez sobre la nebulosa de cristal», pedía Raven, su voz musical llenando los rincones silenciosos de la nave con calidez. Jonas nunca se cansaba de sus preguntas. Había olvidado lo hermoso que podía parecer el universo visto a través de los ojos de alguien que lo experimentaba por primera vez. A través de Raven redescubría su propio sentido de maravilla, el mismo que lo había impulsado a dejar la Tierra décadas atrás. La niña aprendía con rapidez asombrosa. Su gente, los Alarians, al parecer tenían dones naturales para los idiomas y las matemáticas. En pocos días a bordo de la nave, Raven hablaba el estándar galáctico con creciente fluidez, su acento añadiendo una cualidad melódica incluso a las conversaciones más mundanas. Pero no eran solo idiomas lo que dominaba con rapidez. Jonas había empezado a enseñarle operaciones básicas de la nave, inicialmente solo para mantenerla ocupada durante las largas horas de viaje. Para su sorpresa, ella entendía sistemas de navegación complejos que a la mayoría de los humanos les tomaba años dominar. ¿Cómo sabes qué estrella es cuál?, le preguntó Jonas una tarde, cuando Raven identificó correctamente un sistema de pulsar al que se acercaban. Ella ladeó la cabeza, considerando la pregunta con la seriedad que ponía en todo. Cantan canciones diferentes. ¿No puedes oírlas? Jonas escuchó el zumbido de fondo de los sistemas de la nave, el ritmo constante de los motores, el susurro de los recicladores de aire, pero no oyó canciones de las estrellas. ¿A qué suenan?, preguntó, genuinamente intrigado. Raven cerró los ojos y tarareó una melodía suave y compleja que parecía cambiar como la luz sobre el agua. Era inquietantemente hermosa, distinta a todo lo que Jonas había escuchado. «Esa es la canción del sistema binario que pasamos ayer», explicó ella. Y luego tarareó otra, más profunda y resonante. «Y esta es la canción del agujero negro en el borde de la galaxia. Canción muy triste. Muy solitaria». Jonas la miró maravillado. ¿Era alguna especie de habilidad psíquica exclusiva de su especie? ¿O Raven era especial incluso entre los suyos? Con el paso de los días y semanas, Jonas notó cambios en sí mismo también. El cinismo que se le había endurecido alrededor del corazón como una armadura empezó a resquebrajarse y caer. Se sorprendía sonriendo más, riendo ante las observaciones inocentes de Raven sobre las costumbres extrañas de distintas especies alienígenas que encontraban en los puestos de comercio. Raven tenía un don para hallar alegría en las cosas más pequeñas. Cuando Jonas le mostró cómo hacer chocolate caliente en el procesador de alimentos de la nave, ella bailó por la cocina como si le hubiera dado el mayor tesoro de la galaxia. Cuando se detuvieron en un mercado en la estación Kepler y él le compró un simple vestido azul, su primera prenda que realmente le quedaba, ella lo llevó puesto 3 días seguidos, girando frente a cada superficie reflectante de la nave. Pero aún había momentos en que las sombras de su pasado volvían. A veces Jonas la encontraba sentada en silencio, con lágrimas corriéndole por el rostro mientras miraba a la nada. Cuando le preguntaba qué pasaba, ella lo miraba con esos enormes ojos violetas y susurraba: «Extraño a mamá». Esos eran los momentos más duros para Jonas. Podía protegerla de los peligros del espacio, de esclavistas y piratas y oficiales corruptos.
Pero no podía escudarla del dolor de haber perdido a su familia ni de la traición que le había cortado más profundo que cualquier herida física. En esos momentos, Jonas simplemente la abrazaba, dejándola llorar contra su pecho mientras le acariciaba el cabello plateado y le tarareaba viejas nanas terrestres que su propia madre le había cantado mucho tiempo atrás. Gradualmente, aquellos episodios se hicieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el salón de observación, viendo la lluvia de meteoros pintar rayas de luz sobre la oscuridad, Raven hizo una pregunta que apretó el corazón de Jonas. Jonas, ¿cómo se supone que es un padre? Él consideró su respuesta con cuidado, sabiendo lo importante que era. Un padre se supone que debe proteger a sus hijos, dijo finalmente, mantenerlos seguros y ayudarlos a crecer fuertes. Amarlos sin importar lo que pase. Como tú haces conmigo. La simple declaración golpeó a Jonas más fuerte que cualquier asteroide. Sin darse cuenta, se había convertido exactamente en lo que Raven necesitaba, un padre en todo lo que importaba. Sí, susurró con la voz espesa de emoción. Como yo hago contigo. Raven se acurrucó más cerca, su pequeño cuerpo cálido contra su costado. Entonces tú eres mi papá de verdad ahora. El otro solo fingía. Jonas sintió que las lágrimas le ardían en los ojos mientras envolvía con sus brazos a aquella preciosa niña que había elegido confiarle su corazón. Al intentar salvarla, de algún modo se había salvado a sí mismo también. Su existencia pacífica se hizo añicos 3 meses después de salir de Nexus 7. Jonas estaba enseñándole a Raven cómo trazar coordenadas de hiperespacio cuando las alarmas de proximidad de la nave empezaron a gritar. Corrió al puente con Raven pisándole los talones y revisó las pantallas del sensor. 3 naves se aproximaban a gran velocidad. Eran naves rápidas, depredadoras, que Jonas reconoció de inmediato, naves de esclavistas, diseñadas para la captura, equipadas con redes y rayos de parálisis. Raven, ve a tu camarote y cierra la puerta, ordenó Jonas, su voz afilada por la urgencia. Pero la niña se había quedado congelada, su rostro pálido de terror mientras miraba las lecturas del sensor. Jonas comprendió que ella ya había visto naves como esas antes. Quizá incluso eran las mismas que la habían arrancado de su aldea. Han venido por mí, susurró. Sabía que vendrían. Antes de que Jonas pudiera responder, su sistema de comunicaciones chisporroteó y cobró vida. Una voz mecánica y áspera llenó el puente. Nave de carga viento estelar. Llevas a bordo propiedad robada. Entrega inmediatamente a la niña Salariana y no sufrirás daño. La sangre de Jonas se heló. De algún modo la habían rastreado. Pensó en las limitadas armas de su nave, en las 3 naves militares que se abalanzaban sobre ellos y supo que no tenían ninguna posibilidad en una pelea. Pero al mirar el rostro aterrado de Raven, comprendió que no importaba. Preferiría morir antes que dejar que la devolvieran a esa vida de esclavitud y sufrimiento. Habla el capitán Thorne, respondió por el comunicador. No sé de qué hablan. No llevo ninguna propiedad robada. La risa mecánica que sonó a través de los altavoces le erizó la piel. Los escaneos de ADN confirman la presencia de la niña Salariana. Pertenece a Lord Pex del consorcio minero andoriano. Tienes exactamente 60 segundos para entregarla o la tomaremos por la fuerza. Lord Pex. Jonas había oído ese nombre susurrado en los rincones más oscuros de docenas de estaciones espaciales, un señor del crimen especializado en esclavos exóticos para coleccionistas adinerados. El tipo de ser que pagaría sumas enormes por una niña con los dones únicos de Raven. Jonas, Raven le tiró de la manga, su voz apenas audible. No dejes que me lleven, por favor. Él se arrodilló y le tomó el rostro entre las manos, mirándola directamente a los ojos violetas. Nunca dejaré que nadie te arrebate de mí. ¿Entiendes? Nunca. Ella asintió, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Te quiero, papá. Yo también te quiero, pequeña estrella, susurró él, usando el apodo cariñoso que había empezado a darle. Ahora agárrate fuerte. Vamos a huir. Jonas llevó al límite al aviento estelar, la vieja nave gimiendo en protesta mientras vertía cada hercio de potencia en los motores.
Pero las naves esclavistas eran más rápidas, diseñadas para exactamente ese tipo de persecución. A medida que se acercaban, Jonas buscaba desesperadamente en sus cartas estelares cualquier cosa que les diera ventaja. Entonces vio un cúmulo de nebulosas marcado con advertencias de peligro. Las anomalías gravitatorias y la interferencia electromagnética harían que la navegación fuera casi imposible, pero también podrían interferir con los sensores de sus perseguidores. «Sujétate, Raven», gritó mientras cambiaba el rumbo hacia la nebulosa. La nave se estremeció al entrar en el borde exterior de la nube de gas. Las pantallas principales parpadearon y se apagaron, dejando a Jonas casi a ciegas, volando entre un laberinto de escombros cósmicos y pozos gravitatorios. Detrás de ellos, podía oír a las naves esclavistas luchando con los mismos problemas, sus motores gimiendo mientras intentaban mantener la persecución. Durante 20 minutos jugaron al escondite mortal a través de la nebulosa. Jonas usó cada truco aprendido en 30 años de vuelo, enhebrando la nave por huecos apenas más anchos que el casco, usando eslingas gravitatorias alrededor de gigantes gaseosos para ganar velocidad. Pero finalmente su suerte se agotó. Una de las naves esclavistas logró fijar un blanco y un rayo de parálisis golpeó los motores del aviento estelar. La nave quedó muerta en el espacio, a la deriva entre los gases arremolinados de la nebulosa. Mientras las naves esclavistas se movían para capturarlos, Jonas abrazó a Raven y le susurró una última promesa al oído. «Pase lo que pase, recuerda que eres amada. Eres preciosa y perfecta tal como eres, y algún día volverás a ser libre». La esclusa se abrió con un ciclo de aire y figuras armadas con trajes ambientales abordaron la nave. Pero cuando se inclinaron para tomar a Raven, algo inesperado sucedió. La pequeña alienígena empezó a cantar. Su voz se elevó por la nave como luz líquida, llevando armonías que parecían doblar la realidad misma. La canción no era solo hermosa, sino de algún modo viva, palpitando con una energía que hacía temblar el aire. Los esclavistas armados se congelaron en medio del paso, sus armas bajando mientras la melodía los envolvía como cadenas invisibles. Incluso a través de los trajes, Jonas pudo ver cómo sus expresiones cambiaban de agresión a asombro y luego a algo cercano a la reverencia. La canción contaba una historia sin palabras, pintando imágenes en la mente de todos los que la escuchaban. Hablaba de una niña arrancada de todo lo que amaba, de dolor y miedo, y de la esperanza desesperada de que alguien eligiera el amor sobre el beneficio. Cargaba el peso de cada lágrima que Raven había derramado, de cada pesadilla que la había atormentado, de cada momento de terror en que pensó que nunca estaría a salvo. Pero más que eso, transmitía el poder del vínculo entre ella y Jonas. Un amor tan puro y feroz que brillaba como una estrella en la oscuridad del espacio. Uno por uno, los esclavistas empezaron a quitarse los cascos. Lágrimas surcaban rostros de docenas de especies distintas. El andoriano que había estado a punto de coger a Raven cayó de rodillas, rodeándose con los brazos, sollozando con fuerza. «Yo también tuve una hija una vez», susurró en su lengua natal. «Antes de que las guerras me arrebataran todo. Ella solía cantarme cuando tenía miedo». La canción continuó, creciendo más fuerte, y Jonas se dio cuenta de que algo imposible estaba ocurriendo. A través del sistema de comunicaciones de la nave, la voz de Raven se estaba transmitiendo a las naves esclavistas que aún estaban afuera. Y de esas naves llegaban sonidos que nunca hubiera esperado de criminales endurecidos, llantos, nombres de seres queridos perdidos, súplicas de perdón. Cuando la canción terminó, el silencio que siguió fue profundo. El esclavista líder, un ser reptiliano con escamas como diamantes negros, se quedó inmóvil durante varios latidos. Luego activó lentamente su dispositivo de comunicación. «Lord Pex», dijo, su voz temblando de emoción. «Hemos encontrado a la niña». Jonas se tensó, protegiendo a Raven contra su pecho. Era el momento de saber si el amor podía realmente triunfar sobre la codicia y la crueldad. La voz mecánica de Lord Pex crujió a través del comunicador. «Excelente. Tráiganmela de inmediato». El esclavista miró a Raven y luego a Jonas, y volvió a su comunicador. Lo que dijo a continuación sacudió a todos los presentes. «No». Estática llenó el canal varios segundos antes de que la voz de Lord Pex regresara, afilada con incredulidad.
¿Qué dijiste? Dije no, mi señor. No vamos a llevarnos a la niña. Capitán Drex, están bajo contrato para recuperar mi propiedad. Si no cumplen. Ella no es propiedad, interrumpió Drex, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Es una niña que canta las canciones de las estrellas, y yo no seré quien encadene tal belleza. Otras voces empezaron a unirse desde las naves esclavistas, tripulantes que habían escuchado la canción de Raven declarando su negativa a seguir participando en esa cacería. La rabia de Lord Bex era palpable incluso a través del sistema de comunicación. Están todos violando su contrato. Los cazaré a cada uno. No hay lugar en la galaxia donde puedan esconderse de mí. Entonces haremos nuestra propia galaxia, replicó Drex con calma. Una donde los niños no se vendan como ganado. Lo que sucedió después fue algo sin precedentes en la historia del inframundo galáctico. El capitán Drex y su tripulación, veteranos esclavistas que habían pasado décadas capturando y vendiendo seres sintientes, experimentaron una transformación completa de corazón. La canción de Raven había despertado en ellos algo que creían muerto hacía tiempo, su propia capacidad de compasión y amor. En cuestión de horas, la noticia se propagó a través de la nebulosa y más allá. Las 3 naves esclavistas que habían llegado para capturar a Raven se convirtieron en la flota fundadora de lo que más tarde se conocería como la Armada de la Liberación, un grupo de antiguos criminales dedicados a liberar esclavos y proteger a los inocentes en toda la galaxia. Pero la preocupación inmediata era la amenaza de Lord Bex. El señor del crimen tenía recursos e influencia que se extendían por múltiples sistemas estelares. No aceptaría fácilmente esta rebeldía. No pueden volver a su vida anterior, advirtió Drex a Jonas mientras compartían una comida a bordo del aviento estelar. Bex pondrá una recompensa por sus cabezas que hará que todos los cazadores de la galaxia los persigan. Jonas miró a Raven, que jugaba con un pequeño juguete holográfico que uno de los exesclavistas le había regalado. Parecía tan inocente, tan ajena a la tormenta que su canción había desatado. Entonces encontraremos un lugar seguro, dijo simplemente. Un sitio donde no puedan seguirnos. El rostro serpentino de Drex se transformó en lo que podría haber sido una sonrisa. En realidad, tengo una idea mejor. El planeta se llamaba Refugio, un mundo en el extremo mismo del espacio conocido, donde refugiados de una docena de conflictos distintos habían construido una nueva sociedad basada en la ayuda mutua y la protección. No era un lugar fácil de alcanzar, escondido tras un muro de asteroides y tormentas electromagnéticas que hacían peligrosa la navegación para quien no conociera los caminos secretos. Pero era exactamente lo que Jonas y Raven necesitaban, un sitio donde pudieran construir una vida juntos sin temor a cazarrecompensas ni a señores del crimen. Los colonos los recibieron con los brazos abiertos, especialmente cuando supieron del don único de Raven. Sus canciones, resultó, tenían propiedades curativas que iban mucho más allá de lo emocional. Las plantas crecían con más fuerza cuando ella les cantaba. Los animales heridos se recuperaban más rápido, y el estrés colectivo de la comunidad de refugiados parecía aliviarse cada vez que su voz llenaba el aire. Jonas encontró trabajo como piloto de transbordador, llevando suministros y personas entre refugio y unos pocos puestos de comercio de confianza que mantenían contacto con el mundo oculto. Era un trabajo honesto, pacífico, y por primera vez en su vida adulta, esperaba con ansias regresar a casa cada día. Raven prosperó en su nuevo entorno. Hizo amigos entre niños de docenas de especies diferentes, aprendió a nadar en los lagos cristalinos de refugio y descubrió que tenía talento para cultivar cosas. El jardín detrás de su pequeña casa florecía con flores y vegetales que parecían brillar con luz interior cada vez que ella los atendía. Los años pasaron en una quietud feliz. Raven creció, se hizo más alta y más hermosa, con sus ojos violetas brillando de inteligencia y alegría. Nunca perdió su don para el canto, pero ahora lo usaba para traer felicidad en lugar de luchar por sobrevivir. En el 5º aniversario del día en que Jonas había comprado su libertad, Raven se le acercó con una pregunta que hizo que su corazón se llenara de orgullo. Papá, dijo, usando el nombre que se había vuelto tan natural como respirar, quiero aprender a pilotar una nave como tú.
Jonas sonrió al recordar a la niña asustada que una vez se estremecía con cada ruido. Ahora se erguía ante él, segura y fuerte, lista para explorar la galaxia en sus propios términos. ¿Alguna razón en particular?, preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Hay otros niños allá afuera, dijo ella, su voz con la misma cualidad musical de siempre. Niños que necesitan que alguien les cante para volver a casa. Mientras comenzaba a enseñarle las complejidades de la navegación en el hiperespacio y la cartografía estelar, Jonas reflexionó sobre la promesa que le había hecho aquel primer día a bordo del aviento estelar. Había jurado que nadie volvería a venderla, que siempre estaría segura y amada. Pero Raven había superado incluso sus sueños más salvajes. No solo había sobrevivido a su traumático inicio, sino que lo había transformado en una fuente de fortaleza y compasión que inspiraba a todos los que la rodeaban. Y cuando llegó el día en que estuvo lista para dejar refugio y comenzar su propia misión de misericordia entre las estrellas, Jonas supo que había cumplido cada promesa que alguna vez le hizo. Era libre. Era amada. Y, lo más importante, había aprendido a amarse a sí misma. ¿Tendrás miedo cuando me vaya?, le preguntó la noche antes de su primera misión en solitario. Jonas miró a aquella joven extraordinaria que había sido una niña aterrorizada y sintió su corazón desbordarse de orgullo y amor. No, pequeña estrella, dijo, usando el viejo apodo que siempre le pertenecería. No tendré miedo porque donde quiera que vayas, hagas lo que hagas, siempre llevarás nuestro amor contigo. Y el amor, el verdadero amor, es la fuerza más poderosa del universo. A la mañana siguiente, mientras la nave de Raven desaparecía en el hiperespacio, Jonas sonrió a través de las lágrimas y susurró una bendición final hacia el cielo estrellado. Vuela libre, hija mía. Canta tus canciones a la galaxia y recuerda siempre que eres preciosa más allá de toda medida. Las estrellas parecían parpadear un poco más brillantes en respuesta, como si el propio universo reconociera el poder de un amor que había transformado no solo 2 vidas, sino incontables otras en toda la galaxia. Y en la distancia, apenas audible sobre el viento de la mañana, Jonas juraría que oyó el eco tenue de una canción familiar. La voz de Raven, llevada por vientos solares y radiación cósmica, seguía cantando su mensaje de esperanza y sanación para cualquiera que necesitara escucharlo. La vida de Jonas Thorne había cambiado para siempre el día que entró en aquel salón de subastas en Nexus 7. No había planeado ser un héroe, ni un padre, ni un símbolo. Pero el amor inesperado que floreció entre un capitán solitario y una niña alienígena había encendido una chispa que transformó su mundo. Y mientras observaba las estrellas en el horizonte, sabía que esa chispa seguiría propagándose, iluminando rincones oscuros de la galaxia, inspirando libertad, compasión y música donde antes solo había silencio y cadenas. Cerró los ojos, respiró el aire limpio de refugio y dejó que una paz profunda lo envolviera. Ya no era solo un vagabundo ni un piloto de carga. Era un padre. Un amigo. Un testigo del poder del amor para cambiarlo todo. Cuando abrió los ojos de nuevo, el cielo parecía más amplio, como si la galaxia entera se hubiera convertido en un escenario para la canción de Raven. En algún lugar, más allá de lo visible, ella estaba cantando, y su voz era ahora parte del tejido mismo del cosmos, un eco eterno que decía a todos los seres que escucharan, eres visto, eres valioso, puedes ser libre. Jonas sonrió. Porque en ese momento comprendió que, aunque su hija ya no estuviera bajo su techo, nunca se iría del todo. Y que la lección más grande no era la navegación ni las estrellas ni los motores, sino esa fuerza invisible que los había unido desde el principio. Y así, mientras los soles gemelos de refugio ascendían sobre el horizonte, Jonas Thorne se quedó en silencio, con las manos cruzadas detrás de la espalda, contemplando un futuro en el que las canciones de su hija resonarían por generaciones. En ese amanecer, supo con certeza que el amor real, ese amor que no se compra ni se vende, ese amor que se da sin condiciones, era más fuerte que cualquier señor del crimen. Más duradero que cualquier amenaza y más vasto que la galaxia misma.